amigos, pues yo creo que este evangelio viene a recoger los frutos que ustedes han venido sembrando en sus parroquias, en sus diócesis, en sus comunidades, ¿verdad? ¿Qué tanto hemos permanecido en una vida de fe, pero también qué tanto hemos permanecido en el apostolado que Dios nos ha confiado? Entonces es como hacer un análisis de nuestra vida en nuestros grupos, en esas pequeñas comunidades, ¿verdad? ¿Qué tanto hemos dado frutos? Porque antes de dar los frutos a una comunidad que Dios me ha confiado, es ver qué tanto he dado frutos yo como padre y madre dentro de esta familia que Dios me ha regalado. Qué tanto he podido permanecer al lado de mi esposo, al lado de mi esposa, al lado de mis hijos. Y también qué tanto como hijos he permanecido al lado de mi mamá y de mi papá. Si he hecho la voluntad de Dios en mi vida como hijo, o he hecho mi propia voluntad como hijo o como muchacho o muchacha berrinchudo. Entonces, todo esto, el evangelio que hoy hemos escuchado, viene a recoger los frutos que hemos sembrado en nuestra vida de iglesia. Y partiendo de una realidad concreta, antes de ser hombres espirituales, somos humanos que tenemos debilidades. Pero esa debilidad se va a ir fortaleciendo conforme yo me vaya abriendo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, y el abrirse a la voluntad de Dios es donde el hombre tiene que aprender a escuchar a Dios en los acontecimientos de la vida y saber escuchar qué me está pidiendo Dios concretamente como madre y padre de familia, pero también como un pastor en el cual voy guiando a unas ovejas. El evangelio del domingo anterior viene a recalcar hoy otra vez: yo soy la vid, es decir, yo soy el pastor. Y este pastor que somos nosotros, sacerdotes, laicos comprometidos, nos invita a Dios a qué tanto hemos dado de trabajo en la vida de la iglesia, qué tanto he trabajado, qué tanto ha sido mi compromiso. Porque la vida cristiana, disculpen por lo que voy a decir, pero no es como el maquillaje que se echan las muchachas o las señoras, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hace el maquillaje en la vida de una mujer? Y también en los hombres, porque hay hombres metrosexuales también. ¿Qué hace el maquillaje? Máscara. Es una máscara solamente. La apariencia. Entonces, la vida cristiana no es un maquillaje. Nuestra vida no debe de ser apariencia, sino debe de ir más allá todavía, de encontrarle sentido a lo que vamos haciendo. ¿Sí? Cuando se quita el maquillaje la señora o los artistas, ¿qué pasa? Este eras tú, esta soy yo. Y sin embargo, la vida cristiana no es también un maquillaje. No podemos presumir, soy movimiento, ¿verdad? Movimiento, soy de tal movimiento. Y a veces presumimos, pero a la mera hora de la verdad, como que ya no nos comprometemos. Porque somos hermanos, son agentes cualificados que ya no son gente del montón, sin despreciar a los hermanos que no conocen a Cristo. Entonces ya no son hermanos del montón, son gente cualificada que Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros para traernos aquí y nosotros dejemos de sufrir. ¿Sí? Entonces no se trata de presumir, soy de tal movimiento o soy esto, no, sino se trata, soy cristiano que trata de dar una respuesta al Señor en medio de las dificultades que puede haber en mi vida, como esposo, como esposa o como hijo que soy de una familia. ¿Sí? Permanezcan en mi amor.
Y el que permanece en el amor da frutos. Si un matrimonio no da frutos en su propio matrimonio, será como una llamarada de petate. Candil de la calle. Porque la primera vocación a la cual Dios nos ha llamado ha sido a la vida del matrimonio. Mi vocación ser sacerdote. Tu vocación ser padre y madre de familia. Pero en esta vocación Dios te ha invitado a subirte a la barca de Pedro para poderle ayudar a construir el reino que tanta falta hace. En medio de las ocupaciones que pueda tener como padre y madre de familia, Dios te está invitando a dar un servicio, porque esa es la misión del matrimonio. Ayudar a construir el reino de Dios, a procrear, a dar vida. Y partimos dando vida dentro de un matrimonio. En un matrimonio se tiene que dar vida. No estamos llamados a dar muerte, sino dar vida. Pero ¿cómo voy a dar vida si también yo estoy lejos del viñador? Y habrá cosas que en nuestra vida, dentro de la vida del matrimonio, van a permanecer. El enojo va a permanecer. El disgusto va a permanecer. Pero lo que no debe de permanecer es eso que a veces nos disgustamos y vivimos con un orgullo, con un rencor en nuestra vida. Y estas cosas es las que tenemos que ir quitando poco a poco, poco a poco. Entonces, si yo soy una persona que Dios me ha confiado un trabajo en la vida de la iglesia, el apostolado, tengo que aprender a controlar aquellos impulsos que hay en mi vida, ¿verdad? Porque cuando más nos confiamos, son las cosas que van surgiendo y causan daño en nuestra vida. Yo pensé que como esposa o como esposo ya había corregido esto, y sin embargo, todavía no. Todavía no. Yo pensé que con la oración y el agua bendita que el Padre me echa todos los domingos, se me iba a quitar lo rezongón. Pues no. Porque a veces podemos hacerle más caso al agua bendita, que es una gracia, es un acto de piedad, pero si hay cosas que tenemos que trabajar en la vida del matrimonio, tenemos que trabajarlo. Porque si yo como hombre o como mujer hay sufrimiento en mi vida, todo este sufrimiento que hoy estoy pasando, lo estoy llevando también al grupo en el cual Dios me ha confiado. Y entonces tengo problemas, y mis problemas van a afectar a mi grupo. ¿Y cómo? Irresponsable, lo hago ahí, se va, ya no hay amor hacia las cosas, le perdemos gusto a las cosas, si queremos lo hacemos, si no, pues también me da igual. Y entonces, ¿dónde está el amor a las cosas de Dios? Permanecer en Dios. Y qué difícil es permanecer en Dios. Y más cuando los hijos comienzan a hacer de las suyas. Difícil todavía. Es que mi hijo, mi hija. Pues, vivimos en un mundo donde nos va devorando poco a poco. Pero si no permanecemos unidos a Dios, va a venir el diablo y nos va a arrebatar del amor de Dios. Y lo ha hecho muchas veces. Sin embargo, tenemos que aprender a tomarle sentido a lo que vamos haciendo. Amar lo que Dios me ha confiado. Me ha confiado un pequeño grupo de familias, tengo que sacarlo adelante. Con mis carencias, con mis debilidades, tengo que llevar la obra de Dios a que dé cumplimiento en la vida de aquella persona. No frustrar el proyecto de Dios. Que a veces no hay ganas por ir a las reuniones, pues no habrá ganas. Sin embargo, tenemos que aprender a preguntarnos qué haría Dios en mi lugar, qué haría la Santísima Virgen en mi lugar, qué haría San José. Entonces, el hombre a la imagen viva de San José, hombre fiel, prudente, que escuchaba a Dios, la Santísima Virgen María, mujer
mujer prudente, sabia, que escuchaba a Dios, pero que aprendió a hacer una vida de oración en su vida. A lo mejor en la vida de fe hace falta orar más, insistir más en la oración. Que tenemos muchas dificultades, muchas preocupaciones, sí, pero tenemos que darle un tiempo a Dios en nuestra vida. Porque hay gente, hermanos nuestros, que están esperando una palabra de aliento. Y a lo mejor quisiéramos que estos momentos no terminaran, pero tenemos que llegar a nuestras casas, porque nos espera la familia. Y podemos decir como los discípulos, que bien se vive aquí. Pues sí. Pero tenemos que enfrentarnos a una realidad en la cual muchas veces nos es difícil aceptar esta realidad. Y nos es difícil porque hemos caído en la rutina. Ya no le tomamos sentido a las cosas muchas veces. ¿Cómo podemos ayudar hoy a la iglesia que Jesucristo quiere para con nosotros? Pues partiendo de tu propia historia personal. Hermanos, en el tiempo que quizás hemos permanecido en la vida de la iglesia o en la cual Dios nos ha llamado, todavía añoramos el pasado muchas veces. Y comenzamos a sanar el pasado, pero de repente se vuelve a asomar otra vez. Y así va actuando el diablo. Nos atormenta con nuestro pasado. Nos atormenta con aquellas cosas que quizás en un día cometimos, pero no conocíamos a Dios. Y ahora que conocemos a Dios, debemos dejarnos amar por Dios solamente. Peregrinamos todavía en este mundo, pero que nuestro peregrinar sea un peregrinar alegre. Y para ser alegre necesitamos permanecer en la vida, permanecer en Dios. Que nuestro pan de cada día sea siempre invocar a Dios todos los días, al levantarnos y al irnos a acostar. Que todo el sufrimiento que puede haber en la sociedad no nos afecte a nosotros de una manera directa. Tenemos que orar por aquellos matrimonios que se están desintegrando por la falta de comunicación. ¿Sí? Pero tenemos que permanecer unidos en la oración. Donde hay 2 o 3 en mi nombre, dice, ahí estoy yo. Y en un matrimonio se tiene que orar, papá e hijo. Porque si no se ora, se sufre. Pidamos al Señor que al terminar este encuentro en este recinto santo, pues ustedes puedan regresar a sus hogares con alegría. ¿Va a haber problemas? Sí. La Santísima Virgen María y San José tuvieron problemas, pero nunca dejaron de cumplir la misión que Dios les confió. Y les confió un hijo. A ustedes les ha confiado un hijo y les ha confiado una comunidad de llevar al frente, pero partir con la vida de una oración. ¿Nos desanimamos? Sí. ¿Hay miedo? Sí. Pero tenemos que aprender a tomarle sentido a las cosas que vamos haciendo. No maquillar una vida de fe. Si esto estoy viviendo esto, estoy sufriendo esto. No tragárnoslo, sino platicarlo. Pero con alguien que me va a ayudar. Escuchen a sus hijos. Porque quieren escuchar a los hijos de los demás, pero no escuchan a sus propios hijos. Porque es bien escuchar al hijo de la vecina y del vecino, pero escucha a tu propio hijo. Porque eso es el tesoro que Dios te ha encomendado. Porque quieres componer el mundo con afuera, pero primero comencemos por dentro. Para que encontremos la paz en nuestra vida. Que nuestros problemas no afecten el trabajo pastoral que Dios nos ha encomendado. Pidamos al Señor que por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, cada uno de ustedes pueda amar lo que Dios les ha confiado. Una familia, un trabajo pastoral, pero sin descuidar a la Sagrada Familia de Nazaret.
inviten a María y a José a su matrimonio, porque a veces son los menos que invitan a María y a José a su matrimonio, como que ellos son aparte y nosotros somos aparte. No, el problema que tú tienes hoy como padre y madre de familia lo tuvo José y María, y a ellos encomienda tu matrimonio, no al vecino, no a la vecina, no a mi grupito. Sí nos podemos ayudar, pero mi vida, mi familia está en las manos de Dios y de la Sagrada Familia de Nazaret. Ellos son la mejor escuela para un matrimonio hoy en pleno siglo XXI. Que Dios y la Santísima Virgen María los acompañe a regresar a sus hogares, a fortalecer esa vida de fe, a encontrarnos con Dios en la oración, vivir para Dios, porque nuestro peregrinar, nuestra vida, nuestra alegría viene de Dios y nuestra última morada está en el cielo. Que Dios y la Santísima Virgen María nos vaya mostrando cada día el camino para llegar a Él. Y ya nos ha mostrado el camino, ahora hay que permanecer en Él. Que todo esto que ustedes van haciendo en la vida de la iglesia se recompense ya ahora. A lo mejor no en bienes materiales, pero sí en una buena salud para seguir anunciando a Cristo. Lo demás vendrá por añadidura. Decimos, muéstranos, Señor, el camino, y eso nos basta. Muéstranos, Señor, el camino,